clase virtual del día 18 de octubre, en el cual vamos a tratar a partir de la página 531 de la defensa procesal de los derechos de las personas, ¿no? Ustedes saben muy bien que todos los ciudadanos poseían de todo tipo de derechos, derechos de familia, derechos reales, derechos de obligación, etc. Entonces, en ese sentido, estos derechos deben ser protegidos, deben ser tutelados, ¿no? Entonces decíamos que las normas jurídicas se distinguen de las otras normas, por ejemplo, de las normas de trato social, ¿no? De las normas religiosas. Las normas jurídicas tienen el carácter de ser coactivas, ¿no? Es decir, que se hacen cumplir por medio de la fuerza. En tanto, el Estado impone su cumplimiento, sanciona la violación de esta clase de derechos y protege los derechos subjetivos que de ella se deducen. Precisamente cuando los sujetos o los ciudadanos consideran que sus derechos no son respetados, han sido vulnerados o violados, recurren al Estado en demanda de sus reconocimientos, de su tutela y de su protección. Pero vamos a ver nosotros y vamos a estudiar de cómo en la historia de la evolución jurídica y la evolución política de Roma, se ha producido esta defensa procesal de los derechos por medio del Estado, ¿no? Inicialmente no fue así, porque en el tiempo de la barbarie y de la Roma primitiva, de la Roma antigua, estaba en vigencia la autotutela, ¿no? La autodefensa. Uno se hacía justicia por mano propia. Ahí estaba la venganza privada. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va a ir estructurando lo que se ha de llamar el derecho procesal civil, el derecho procesal penal. Entonces diremos que se llama proceso al conjunto orgánico y reglado de actos que debe desenvolverse ante los órganos judiciales específicos del Estado para que estos constaten la titularidad de los derechos subjetivos y la violación del derecho objetivo y consecuentemente impongan la reparación o sanción correspondiente. Entonces, cuando alguien vulnera nuestros derechos, desconoce nuestros derechos, nosotros actualmente en la modernidad y gracias a los principios otorgados por el derecho romano, acudimos ante el Estado para reclamarle en justicia lo que nos corresponde. Y entonces el Estado, por medio de los jueces nombrados por él, encargados de administrar justicia, es decir, imponen la reparación o sanción correspondiente cuando nuestros derechos han sido vulnerados. Lo que posibilita el proceso, es decir, el inicio del proceso, es la acción. Y cuando hemos estudiado el derecho de las personas, ¿no? Y la ciudadanía, hemos señalado que todo ciudadano romano en el campo del derecho público tenía lo que se llama la actio. ¿Qué era la acción? Era el poder jurídico, la facultad o el poder jurídico que tenía todo ciudadano otorgado por el Estado para perseguir en juicio lo que le es debido o lo que le corresponde, ¿no? Entonces, el jurisconsulto Celso dice, es el poder jurídico de perseguir en juicio lo que nos corresponde o lo que nos es debido. Entonces, actualmente la acción se concibe solo como un medio de defensa de derechos subjetivos, ¿no? Preexistentes en el ordenamiento jurídico positivo. Pero en el derecho romano, el magistrado, en ejercicio de su función jurisdiccional, podía tanto otorgar acciones que para tutelar situaciones de hecho no contempladas previamente en el ordenamiento jurídico, en el derecho civil, como también podía negar estas acciones. De ahí que el título de nuestro tema es Teoría de las Acciones. La acción es la facultad jurídica que tiene, el poder jurídico que tiene todo ciudadano para recurrir ante el órgano competente y a objeto de pedir lo que en derecho le corresponde. Si en este momento me desconocen mi derecho de propiedad, mi derecho de obligación, no me pagan una deuda o se entran a mi casa arbitraria e ilegalmente, yo tengo toda la facultad de acudir ante el órgano competente, es decir, ante el juez llamado por ley, para pedir en justicia lo que en derecho me corresponde, ¿no? Para que se me reconozca mi derecho de propiedad, para que se me pague la deuda, etcétera, interponiendo una acción. Esa facultad, ese poder jurídico de interponer una acción, una demanda, una denuncia, es lo que se llama la actio, es el poder jurídico del ciudadano que promueve y con el ejercicio de esa acción pone en movimiento el proceso
civil o el proceso penal. Entonces, las pretensiones o intereses jurídicos encontraban pues su efectiva tutela no en una necesaria condición de derechos subjetivos, sino en la concesión de una específica acción. Es decir, era el pretor quien te otorgaba una acción para permitirte demandar, denunciar, etcétera, ¿no? Entonces la acción resultaba así, no un inevitable corolario, un automático reflejo de la condición del derecho subjetivo, sino una entidad en sí misma independiente de la existencia previa de un derecho subjetivo y a veces, por el contrario, engendradora indirecta de derechos. Se tenía un derecho porque el magistrado prometía una acción para una determinada hipótesis. De allí que el estudio de las acciones fuera más bien tema del derecho material que del derecho objetivo procesal, y que se haya dicho que el derecho romano se presentaba como un sistema de acciones. Por eso también a eso se debe el título del tema, que se refiere a los derechos, el estudio de la teoría de las acciones de la ley, ¿no? En este tema vamos a hablar también de la jurisdicción, porque el poder que tienen los magistrados de impartir justicia se llama jurisdicción, ¿no? Inicialmente en Roma se denominaba poder de imperium, ¿no? Habíamos dicho que el rey tenía el poder de imperium, ¿no? En ese poder de imperium estaba el poder judicial, el poder militar, el poder político, el poder administrativo. En virtud del poder de imperium, ¿no? El magistrado, el rey, podía impartir justicia, aplicar sanciones, ¿no? Establecer penas. Entonces, se llamó jurisdicción a lo que antes se llamaba poder de imperio. De ahí viene la jurisdicción, porque el magistrado que tiene el poder de imperio tiene la facultad de decir el derecho, y a la facultad de decir el derecho se llama juris dicere, ¿no? La palabra jurisdicción viene del latín juris dicere, ¿no? Que significa decir el derecho. Entonces, el magistrado con el poder de imperium tenía la facultad de decir el derecho, de establecer la norma jurídica, es decir, tenía jurisdicción, juris dicere. Entonces, en general se llama jurisdicción a la actividad de los órganos del Estado dirigidos a formular y aplicar las concretas normas jurídicas, interpretar y aplicar las normas jurídicas que de acuerdo con el derecho vigente deben regular una determinada situación jurídica. Pero en Roma la jurisdicción es desde el principio y por un largo tiempo considerada un poder o prerrogativa personal del magistrado, que inicialmente era el rey, después los cónsules y luego los pretores, ¿no? Aunque consiste en la enunciación de los principios jurídicos que encuadran o importan la controversia, no comprende la emisión de la sentencia, es decir, compete a la jurisdictio dar el planteo, pero no la solución del caso. Luego vamos a explicar. Solo a partir del siglo I de nuestra era comienza a estructurarse en el periodo del imperio como una función del Estado cumplida a través de funcionarios jueces en el ámbito y medida de competencia establecidos por el ordenamiento estatal. Quiere decir que a partir del emperador Constantino, más o menos, se establece la organización judicial por la cual el Estado nombra jueces públicos encargados de administrar justicia a nombre del Estado. Pero hasta antes del imperio, los jueces eran nombrados por las partes que entraban en litigio. Pero eso vamos a ir viendo para no precipitarnos en la explicación, ¿no? Entonces, la jurisdicción será más o menos asimilable a la de nuestros días, porque comprenderá también la facultad de emitir el judicium o sentencia. Habrá planteo y solución. Hoy en día, ante el juez que planteas la demanda, también este mismo juez emite la sentencia. Antes no era así. En los procedimientos judiciales vigentes en la época primitiva de Roma, se planteaba la demanda ante el magistrado, es decir, ante el pretor. Y el pretor era quien calificaba el proceso, organizaba el proceso y te enviaba ante el juez. Entonces,
había una primera parte llamada injure y una segunda parte llamada injudicio. Entonces, el pretor, que era el magistrado, organizaba el proceso y te enviaba donde el juez quien dictaba la sentencia, ¿no? Hoy en día es uno solo, el que conoce el proceso y el que dicta la sentencia, que es el juez de la causa, ¿verdad? Bien. Es que ha tenido lugar en el derecho romano una paulatina publicitación del proceso, es decir, que al principio una moderada intervención del poder político público en las controversias privadas, ¿no? Es decir, que en la Roma primitiva poco se inmiscuía el Estado en los problemas de los ciudadanos, ¿no? No había intervención estatal. Eran los ciudadanos quienes ellos mismos regulaban sus contiendas, sus conflictos, sus litigios jurídicos, nombrando entre partes por un pacto jueces privados, quienes se comprometían con un principio de imparcialidad a resolver ese litigio, esa contienda entre dos personas, y estos dos litigantes se comprometían a asumir, a cumplir con la sentencia que dictaba ese juez privado, ¿no? Pero a medida que pasó el tiempo, fue incrementándose la intervención del Estado para resultar al final casi tan completa como en nuestros tiempos. Es decir, la evolución en tal sentido no tiene por qué haber sido rectilínea, puede haber habido vacilaciones o represiones, pero en sus grandes rasgos podríamos esquematizarlo en tres etapas, ¿no? La primera etapa se llama del procedimiento de las acciones de la ley. Es el primer formato de procedimiento procesal y procedimiento penal, procesal civil y procesal penal. La primera forma de realizar procesos en Roma se llama acciones de la ley, ¿no? Legis actionis. El segundo procedimiento, que ha sido instituido más o menos a fines de la República, se denominó proceso formulario u ordinario. Y el tercer sistema se llamó procedimiento extraordinario. Entonces, vamos a ir estudiando de acuerdo a la evolución histórico-política e histórico-jurídica del derecho romano, el desenvolvimiento de estos tres tipos de procesos, ¿no? Diremos que en la primera parte, en la Roma primitiva, en la Roma de la barbarie todavía no organizada, había una legitimación de la violencia, de la defensa privada a través de modos de actuar con recaudos o condiciones controlados por una genérica opinión pública, es decir, no había intervención del órgano estatal específico. Por ejemplo, el tratamiento del declarado Sácer, del Apigno Iscapio, quedan amplios remanentes de esa modalidad en todos los periodos del derecho romano. Fuera de casos taxativamente fijados por las leyes, la autodefensa no es reprimida, ¿no? Y solo en la época de Justiniano se impone que la defensa del derecho propio solo puede tramitarse a través de la administración pública de justicia. Hasta la ley de las 12 tablas consagraba la autodefensa, la tutela, disponiendo que la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. A esa primera etapa corresponde, ¿no?, un periodo en el cual hay autodefensa o autotutela de uno mismo, ¿no? La intervención a requerimiento de las partes del Estado en una segunda parte para controlar o disciplinar el accionar de la defensa privada, accionar que se va a ir estilizando o haciéndose simbólico. Y para llevar con previo encuadre jurídico o sin él a la instauración de un arbitraje a realizarse, sea con procedimientos sea con análisis crítico de las pruebas apartadas. La administración estatal, un control total y exclusivo del proceso hasta la decisión del caso mediante la sentencia, ya eso en el periodo del imperio. La primera etapa la legitimación de la violencia y la defensa privada mediante la decir, propia de los tiempos primitivos. Al segundo periodo, en lo fundamental, corresponde al periodo republicano, aunque alcanza su apogeo técnico en el
va a ir predominando la atención del Estado, ¿no? Ya nombrando jueces, magistrados encargados de administrar justicia, interpretando y aplicando la norma. El tercer periodo en el cual hay una actuación más insoslayable de la administración estatal con control total y exclusivo del proceso hasta la decisión final, es propia del periodo del dominado, es decir, del imperio absoluto o autocrático. Entonces, durante la existencia de la comunidad romana, los pleitos privados se tramitaron en una primera instancia a través de los tres sistemas procesales que se fueron sucediendo en el tiempo, pero con largos periodos de coexistencia. El primer sistema procesal habría sido el sistema de las acciones de la ley, ¿no? Que rige hasta el siglo II antes de Cristo, en que comienza a estructurarse el segundo sistema llamado formulario ordinario. Luego este languidece y se establece oficialmente el sistema denominado del derecho extraordinario, el procedimiento extraordinario, ¿no es cierto? Entonces, en el cual el Estado tiene una absoluta intervención en la administración de justicia. Entonces, a saber, ¿no? Anotamos tres incisos. El primero, sistema de las acciones de la ley, que es el primer procedimiento, ¿no? Judicial romano, la primera forma de organización judicial en Roma en cuanto a los procesos civiles y criminales. El segundo es el proceso formulario u ordinario, ¿no? Propio de la época de la República hasta el Principado. Y el tercero, el procedimiento extraordinario aplicado a partir de Constantino, ¿no? Del periodo del Imperio. Entonces iremos diciendo que, por ejemplo, el primer sistema llamado de las acciones de la ley es o en esta expresión legis actionis o acciones de la ley, la palabra actio o acción significa modo de actuar y alude a los gestos y declaraciones rituales o solemnes que, son pena de perder la instancia procesal, debían ser rigurosamente efectuados según prescribía la ley por el demandante. Es decir, si cuando un ciudadano sufría la vulneración de sus derechos, la primera forma de pedir la tutela de ese derecho habría sido el sistema de las acciones de la ley, que era un poco complicado, ¿no? De ahí viene el nombre de acciones de la ley, por considerar los romanos que ese sistema había sido introducido o al menos regulado por la ley de las 12 tablas. Entonces, de las acciones de la ley, 3 son declarativas, es decir, tienden a la elucidación de una controversia, la solución de una controversia, y 2 son ejecutivas, es decir, tendientes a una ejecución que sanciona una relación jurídica no controvertible, pero no cumplimentada, por ejemplo, una deuda declarada judicialmente, pero no pagada todavía. Entonces habían 3 acciones, 2 declarativas, o una declarativa, 2 declarativas, perdón, y 2 ejecutivas. Luego vamos a estudiar cada una de estas. ¿Cuál es el procedimiento en este sistema de las acciones de la ley? ¿Cuáles son las partes que intervienen en la primera forma de realizar procesos judiciales en Roma, denominado sistema de las acciones de la ley o legis actionis? Las partes, ¿no? Eran el demandante y el demandado. Solo excepcionalmente era permitido participar en el proceso en lugar de otro. No había la representación en juicio todavía. Para hacer valer un derecho del pueblo romano contra un particular, por ejemplo, en ese caso se permitía la representación en procesos, pero en el orden privado no había representación en juicio. ¿Cuál era la primera parte del procedimiento? Se llamaba la primera parte del procedimiento jus invocatio, llamada a juicio, ¿no? Cuando hablamos de la ley de las 12 tablas, hablamos que en la primera tabla se trataba de la jus invocatio, es decir, de la intimación verbal, es decir, de aquella intimación que le hace el demandante al demandado. Cuando el demandante, el ciudadano, tiene una petición de cobro de deuda contra Marco Aurelio, entonces yo debo intimarlo verbalmente, ¿no? Para que éste comparezca
conmigo ante el tribunal. Ante la negativa manifiesta ante testigos podrá emplearse la fuerza, pero no podía legítimamente ser rechazada por el demandado, salvo por interpretar. Es decir, que esta primera parte trata de cómo llevamos al demandado a juicio. Dice, mediante una intimación verbal. Le diré entonces, Marco Aurelio, como consecuencia de la deuda que no me tienes pagada de 10,000 sestercios, te cito mañana a juicio ante tal tribunal. A eso se llama intimación a juicio o jus in vocatio. ¿Y cómo se lleva a cabo esta primera etapa? Dice, la primera etapa se lleva a cabo ante el magistrado. Ante el magistrado, en los tiempos del reinado, ante el rey, en los tiempos del consulado, ante el cónsul, y posteriormente creado el pretor ante el pretor, ¿no? En tiempos más adelante con las palabras sacramentales, ¿no? Que figuraban en la ley o que le habían prescrito los pontífices o los jurisprudentes laicos consultados al efecto, o el rey o el cónsul o el pretor, ¿no? Entonces, el demandado a su vez respondía con palabras del mismo carácter. Había que pronunciar palabras solemnes, rituales, ¿no? De inicio de proceso. El magistrado, por su parte, que era, diremos en este caso el pretor, se limitaba a asegurar con su presencia el correcto accionar y pronunciamiento de las fórmulas de las partes y a perfeccionar la instancia con su intervención. Entonces, el pretor era quien calificaba el proceso como proceso civil, como proceso penal, proceso de mejor derecho, proceso de reivindicación, proceso de acción pauliana, etcétera, cualquier clase de proceso, él estaba encargado de calificar a la solución de una controversia. Si el derecho del actor no había sido cuestionado o negado por el demandado, el magistrado lo consagraba, pero si había controversia o contención, las partes llamaban a terceros como testigos, ¿no? De los términos del atestiguamiento de la disputa, y obtenían del magistrado nombramiento de un juez o un árbitro que no tenía tal condición como permanente, pues era elegido de una lista de ciudadanos particulares, senadores en los primeros tiempos, y agotaría su nombramiento de juez en ese único litigio para el que era nombrado. Entonces, una vez que era calificado el proceso, se nombraba un juez que ya debía conocer el juicio, tomar a los testigos, recepcionar la prueba y dictar la sentencia. Esa era una segunda etapa del proceso de las legislaciones que se denominaba proceso in judicio. El primero se llama in jure ante el pretor. Según la segunda instancia se llama in judicio ante el juez. Con la litis contestatio, quiere decir con la respuesta a la demanda, quedaban definidos y fijados los extremos del litigio, y el juez debía referirse siempre a la situación jurídica existente en ese momento. Luego entramos a la etapa apud judicem, que quiere decir a la etapa del proceso. El lugar era el elegido por las partes o los comicios o el foro. Allí se comenzaba con una sintética exposición del pleito, la que debía estar cumplida antes del mediodía. Si una de las partes no se había hecho presente, hasta entonces perdía la causa. La fase apud judicem, o la fase in judicio, no presentaba las rígidas formalidades de la etapa anterior, en la cual se tenían que pronunciar fórmulas rígidas, pues el juez recibía la producción de la prueba, casi siempre testimonios, y los alegatos de las partes daba su sentir, daba su sentencia, ¿no? Entonces, dictar sentencia quiere decir que el juez da su sentir, da su opinión, ¿no? Con la eventual ayuda de un concilium de asesores, ¿no? Podía devolver el asunto al magistrado si no había llegado a verlo con claridad, ¿no? La sentencia era impugnable e inapelable, no necesitaba ser motivada, y una vez que resolvía la controversia, esta no podía replantearse. Luego se procedía a la ejecución de la sentencia.
ante la falta de cumplimiento por la parte perdedora, no quedaba otro recurso que otro proceso, el de la legis actio per manus injectio, que quiere decir hacer ejecución forzosa de la sentencia. Si la sentencia disponía el pago de la deuda y el deudor no pagaba, entonces en los primeros tiempos de Roma se reducía la esclavitud al deudor y se lo vendía como esclavo en un mercado y con eso se pagaba la deuda, ¿no? Bien. ¿Qué era la legis actio sacramento? Era una acción general por ser adaptable a cualquier controversia para que la que no se hubiera prescrito un diverso modo de actuar. En la etapa injure, es decir, ante el magistrado, cada una de las partes hacía la afirmación solemne y contrastante de sus derechos. Yo podía decir, declaro que soy dueño del fundo angulario. A eso se llama legis actio per sacramento. Prestar un juramento ante el magistrado de que esa propiedad es mía. Y entonces, si el demandado también hace esa aseveración, resulta que somos dos propietarios de la misma cosa. Entonces se va a ventilar un juicio, un proceso civil de mejor derecho, en el cual el juez tendrá que establecer quién de los dos demandantes tiene el derecho sobre la cosa. Entonces, en la actio sacramento in rem, alternativamente tocaban con una varita la cosa litigiosa o una parte representativa, mientras decían más o menos así: digo que esta cosa es mía según el derecho de los quirites y conforme a la relación jurídica de la que es objeto. Es en lo que a ti respecta, como lo he afirmado, impongo mi reivindicación. Eso se le decía al demandado, ¿no? O sea, declaro que por el derecho de los quirites esto es mío y por tanto pido se me devuelva, no se me vindique a la cosa. En la actio sacramento in personam, el actor había comenzado diciendo: afirmo que corresponde que tú me debes 100,000, ¿no? Se ignora si debía hacer mención de la causa. El demandado habría negado en términos simétricos, ¿no? Podría decir el demandado: no te debo porque ya te he pagado. Entonces la causa se versará en sí, en el fondo, sobre el pago o no pago, ¿no? Tendrá que demostrar el demandado que cuándo pagó por medio de testigos o documentos escritos, ¿no? Luego venía la provocación o desafío recíproco, que es el sacramento. Cada parte comprometía animales en los primeros tiempos, o 500 o 50 haces, según la importancia del pleito, para el caso de que su afirmación fuera negativa, fuera perjura. El magistrado, luego de asignar provisionalmente a cada una de las partes la cosa litigiosa, nombraba de entre ciudadanos privados al juez ante el que debía iniciarse la etapa apud judicem o in judice. En los primeros tiempos, caracterizados por la no discriminación entre lo jurídico y lo mágico-religioso, tal vez el mismo rey o los pontífices protagonizaron las dos etapas procesales, procediendo en la segunda, ¿no?, con ritos ordálicos, tal vez la observación de las entrañas de las bestias entregadas para que la divinidad indicara quién había perjurado, ¿no? Era un momento mágico religioso de los primeros tiempos de Roma. En tiempos posteriores y al compás de la introducción del derecho de los laicos, el juez debía recurrir a medios racionales de prueba para dar su sentencia, ¿no? Del cual sacramentum era justum y cual injustum, o sea, cuál afirmación o del demandante o del demandado era la justa, ¿no? Para lo que entrañaba decidir indirectamente sobre el contenido de la controversia, pero ya con medios racionales de prueba, como ser la prueba de testigos, la prueba documental, etcétera, ¿no? Luego había otro sistema de otra etapa de la legislación per judices arbitrive, un juez o un árbitro, introducida o admitida por la ley de las dos tablas, ¿no? Que prescindía de las apuestas y llevaba directamente al nombramiento de un juez privado para pronunciarse sobre la cuestión. En los primeros tiempos debe de haberse utilizado solo para controversias sobre divisiones o delimitaciones de bienes. Pero la ley de las
12 tablas la aplicó también a pleitos sobre créditos, original promesa verbal de dar algo, ¿no? Respondesme dar en 100 a fin de año. Entonces, todas las deudas emergidas de la Esponcio eran susceptibles de esta clase de procesos. La legis actio per conditionem, nueva acción introducida, o sea, son varias acciones, ¿no? Por eso estamos estudiando teoría de las acciones de la ley. Quiere decir, ¿qué clase de acción tú tienes que interponer? ¿Era el pretor o el rey o el cónsul, sea el tiempo en el cual hayas interpuesto esta demanda, quién calificaba tu acción? Y te decía, esta es una legis actio per conditionem, era una actio pignoris capio, era una manus injectio, era una legis actio sacramentum, o era una lectio per judices arbitrivi postulationes, etcétera. Cada una de estas acciones tenía una característica y por eso era el pretor quien calificaba esta clase de procesos, ¿no es cierto? Entonces, la legis actio per conditionem era una nueva acción introducida a mediados del siglo III a.C. por una lex Cilia para el reclamo de sumas definidas de dinero, ¿no? Certa pecunia, ¿no? Quiere decir cantidad cierta de dinero, y ampliada por una lex llamada Calpurnia para el reclamo de cosa determinada. Al igual que la legis actio per judicis arbitrivi postulationi, había una directa, es decir, sin el recurso a una apuesta, afirmación y correlativa de negación de una obligación y el pedido de un juicio. Pero en la per conditionem, en la convocatoria con dictio al juicio, tenía un plazo fijo de 30 días y no había en la instancia injure necesidad de dar las razones en las que se había basado la pretensión, ¿no? Bastaba comprobar, aquí tengo un pagaré, aquí tengo un documento de préstamo, entonces ya no es necesario afirmar un juramento de claro que me debes, ¿no? Aquí estoy probando ya que me debe con este documento firmado por el deudor. Entonces ya se establece el proceso ante el juez, donde solamente se dilucida si pagó o no pagó el deudor. Dentro de las acciones ejecutivas está la pignoris capio. En realidad no se lleva a cabo ante el magistrado, simplemente se trata de que en ciertos casos marcados por el ordenamiento jurídico romano, es lícito sin más para el acreedor tomar en prenda una cosa del patrimonio del deudor. A eso se llama pignoris capio. Se ha dictado ya sentencia y el deudor no me paga. Entonces voy y tomo como prenda alguna cosa que le corresponda al deudor para luego pedir su remate o pagarme con ello. Luego está la manus injectio, que aquí hay un verdadero procedimiento del magistrado, en el caso de la manus injectio, echar mano a alguien, quiere decir. En virtud de la sentencia, en un juicio declarativo por el carácter de la causa, en el cual se ha determinado que Ticio me debe 20.000 sestercios, un particular tenía derecho, luego de haber llevado a su deudor ante el tribunal y de haber sido este declarado adictus por el magistrado, es decir, de haber sido declarado culpable del no pago de la deuda, ¿no? Podía apoderarse de su deudor y retenerlo encadenándolo en su casa. A eso hemos hablado del sistema de la manus injectio, ¿no? Para luego reducirlo a la esclavitud y venderlo en un mercado como esclavo y con ese pago pagarse la deuda que se le debía, ¿no? Si no cumplía con lo debido antes de los 60 días que se le daba, debía ser llevado 3 días consecutivos al mercado, a la plaza pública, frente al magistrado, y su deuda anunciada públicamente, tanto para ver si alguien lo ayudaba, como tal vez para que otros acreedores pudieran hacer valer sus créditos. No satisfecha la deuda transcurridos los 60 días, el deudor podía ser vendido como esclavo fuera del territorio romano o muerto, y su cuerpo repartido entre los acreedores, sin importar, como parece decir la ley de las 12 tablas, que alguien retirara un pedazo mayor que el proporcionado a su crédito. En realidad, el texto del que se ha extraído esta cruenta disposición dura y rígida es muy controvertido y, por otra parte, no nos han llegado ninguna referencia de un caso concreto en que se lo hubiera aplicado. Distintas leyes ampliaron la hipótesis que daba lugar a una manus injectio pro judicato, es decir, como si el deudor hubiese sido declarado ni discutida por el deudor, sino por un index o
garante que arriesgaba a pagar el doble de lo debido si perdía la instancia judicial. Algunas leyes fueron introduciendo, no sé, para ciertos casos, un nuevo tipo de manus injectio llamada pura, por la que era posible al mismo deudor cuestionarla, siempre con el riesgo de pagar el doble. El procedimiento formulario. La segunda forma de realizar procesos pasando a un sistema un poco más perfeccionado que el de las acciones de la ley, en el periodo de la República se denominó el proceso formulario. Se vincula el origen del procedimiento formulario con la actividad jurisdiccional del pretor, porque claro, aparece en el periodo de la República, ¿no? Y del pretor peregrino, porque entonces aquí se empieza a hacer una diferencia entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Es decir, dónde el pretor administra justicia y dónde está encargado de administrar justicia. En la jurisdicción contenciosa o en la jurisdicción voluntaria o graciosa. La jurisdicción contenciosa es cuando dos personas tienen intereses antagónicos, ¿no? Yo digo que esto es mío y el otro también dice que eso es suyo. Entonces hay una contención, ¿no? Hay una discusión entre los dos. A eso se llama jurisdicción contenciosa, donde el magistrado y el juez necesariamente deben intervenir. En cambio hay una jurisdicción graciosa o voluntaria cuando no existe contención, ¿no? Cuando digo esto es mío y nadie más reclama el bien, entonces no hay contención, la jurisdicción es voluntaria o también llamada graciosa, ¿no? Entonces dice, se vincula el origen del procedimiento formulario con la actividad jurisdiccional del pretor peregrino creado en el año 242 a.C. para entender en asuntos con peregrinos y de estos entre sí. Este pretor no necesitó ajustarse al rígido y formalista sistema de las acciones de la ley al que no tenían acceso los no ciudadanos. Fue, por lo tanto, con toda libertad desarrollando un tipo de proceso que en lo general seguía el esquema del arbitraje obligatorio de la legis actioni, con sus dos etapas, la in iure y la in judicio, ¿no? O apud judicem. Claro que con palabras o referencias de las leyes en lugar de las formulaciones solemnes o rituales. El pretor peregrino acostumbró a plasmar por escrito previa información, consulta, discusión y asentimiento con las partes y de las partes la impostación de la controversia en base a la norma correspondiente deducida de la institución romana extendida a los peregrinos o lo que era más frecuente del principio de la buena fe. De aquí la expresión de actuar per concepta verba, es decir, dar lugar al judicio con palabras adaptadas en cada caso a la concreta controversia, ello en contraposición con la concerta verba, palabras determinadas que los ciudadanos romanos debían expresar, no pronunciar, bajo pena de perder el juicio si no la expresaban bien. Entonces siempre las mismas según la genérica acción que se ponía en juego con el procedimiento de las acciones de la ley. Se originó así la fórmula alma del nuevo procedimiento que de ella tomaría su nombre, ¿no? Proceso formulario. Cuando el pretor urbano fue incorporando en su jurisdicción las nuevas instituciones y criterios del derecho de gentes consagrados en el tribunal del pretor peregrino, también fue imitando esas formas más libres, más funcionales, con que éste organizaba el proceso. En especial empezó a utilizar la fórmula en ocasión de juicios basados no en el derecho civil. En esos casos debía emplearse el rígido y formalista sistema de las acciones de la ley, sino en el sometimiento a su imperium de controversias sobre instituciones procedentes del derecho de gentes, pero en las que eran partes ciudadanos romanos que voluntariamente aceptaban aquel procedimiento per formulae. Alrededor del año 130 a.C., la ley Aebutia autorizó al pretor urbano a utilizar este procedimiento a pedido de las partes, también en todas las controversias sobre instituciones del derecho civil. Las leyes acciones cayeron rápidamente en desuso y en el nuevo procedimiento halló el pretor en un más adecuado instrumento para una actividad jurisdiccional más libre de las formas y contenidas del viejo derecho civil. Hasta este momento, el pretor se habría limitado a ejercer su jurisdicción en la nueva forma del procedimiento formulario solo para tutelar relaciones jurídicas consagradas por el derecho civil o fundadas en la buena fe como un criterio o sancionatorio por su colega peregrino. En ambos casos se trataba de normas ya existentes, ya consagradas antes de su intervención, pero el camino estaba abierto para una más libre,
más audaz actuación, su imperio no estaba trabado por el formalismo de las leyes y acciones, y del arbitrio dependía la existencia y el contenido de la fórmula que era la ley para el juez. El pretor, en posesión de todos los recursos procesales y extraprocesales, se lanzará a una labor de profunda renovación, creación y desarrollo de instituciones jurídicas que convertirá a la jurisdicción en la fuente más original del derecho romano. Entonces, aquí nos trata de explicar el texto, mis queridos estudiantes, mis queridos compañeros, mis queridos alumnos, de que el primer sistema de las acciones de la ley era absolutamente ritualista. Obligaba a las partes, ¿no?, siendo ciudadanos romanos, a pronunciar ritos y palabras solemnes para iniciar una acción. Entonces, para iniciar un proceso. Y el pretor era quien tenía que calificar esa acción, ¿no?, indicando a qué tipo de acción correspondía. Y cuando le daba esta acción al demandante ciudadano romano, él tenía que pronunciar esas fórmulas rígidas, solemnes, rituales, verbales. Si es que las pronunciaba mal, perdía el juicio. Tenía que apostar, ¿no?, el per sacramentum, es decir, si yo afirmo ser propietario del fondo angulario, también tengo que establecer una caución, una garantía de unos 10.000 sestercios para el hipotético caso de que yo perdiera el juicio y haya perjurado y haya mentido. Entonces, era una apostación, se apostaba, ¿no? Entonces era el pretor quien calificaba el proceso y luego nos enviaba donde el juez. Esto era atribución del pretor urbano, pero el pretor peregrino, al impartir justicia entre ciudadanos romanos y extranjeros entre extranjeros entre sí, ya no se veía obligado a imponer las acciones de la ley, porque las acciones de la ley no se aplicaban a los que no eran ciudadanos. Entonces el pretor peregrino empezó a crear un procedimiento más simple, más sencillo, sin aquella carga de pronunciar las palabras solemnes, rituales, verbales, de manera rígida, y si es que no se las pronunciaba debidamente, se perdía el juicio. En ese sentido, el pretor peregrino había creado un proceso formulario mucho más sencillo, más simple y más práctico. Y a partir de la ley Aebutia, se permite al pretor urbano hacer uso de ese procedimiento creado por el pretor peregrino, siempre y cuando las partes así lo admitiesen. Lo que en definitiva se busca es hacer menos ritual al derecho, ¿no? Ritualismo significa pronunciar palabras, pronunciar fórmulas, ¿no?, levantar la varita de la vindicta, colocarla sobre la cosa, declaro por el derecho de los quirites que esta cosa es mía. Eso es ritualismo, ¿no? Lo que en definitiva vamos buscando los jurisprudentes por medio del pretor, ¿no?, y la jurisprudencia romana, es simplificar, ¿no?, el procedimiento civil, la manera de hacer juicios, pero vemos como en estos primeros tiempos era de complicado el plantear una demanda, el hacer que el demandado vaya al lugar del juicio, presentar las pruebas, hacer sentir al juez la obligación de dictar la sentencia, de tramitar el proceso de manera imparcial, etcétera. Entonces, en esta primera parte que está de la Legis Acting, de procedimiento formulario, ordinario, vemos nosotros con bastante claridad que no era muy fácil para los romanos de los primeros tiempos el entablar esta clase de procesos, pero de ahí ya vienen, por ejemplo, los conceptos de proceso civil, proceso penal o proceso criminal, jurisdicción, competencia, jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria, etapas del proceso, división entre magistrados administrativos, magistrados judiciales, ¿no? ¿Qué corresponde a la jurisdicción administrativa? ¿Qué corresponde a la jurisdicción judicial? ¿No? ¿Qué cosas van a trámites administrativos y qué cosas van a trámites judiciales? Miren, ya toda ese conjunto de vocablos y de terminología jurídica propia del derecho procesal civil, ¿no? Hoy en día, el derecho procesal, en la teoría del proceso civil, la teoría del proceso penal, del proceso familiar, del proceso agrario, del proceso tributario, del proceso administrativo, ¿no?, se debe
a la influencia de estos principios fundamentales que han sido otorgados por el derecho romano, ¿no? Entonces, gran parte, por no decir el 99,9% de estas instituciones creadas por la genialidad y la inteligencia romana han sido transmitidos a la humanidad, y gran parte de los países del mundo occidental que tienen base romanística han estructurado su legislación judicial en base al procedimiento civil y procedimiento criminal romanos, ¿no? Entonces, todas estas instancias han sido creadas por el derecho romano. Como vemos, mis queridos y estimados estudiantes, esto requiere de la lectura, ¿no?, bastante avanzada de las instituciones que nosotros hemos ido estudiando. Para nosotros es nuevo el estudio del derecho procesal civil, el derecho procesal romano, pero cuando habíamos leído y habíamos explicado la ley de las 12 tablas, en ese entonces yo les había señalado que la tabla 1 al 4 hablaba de la teoría del proceso civil y del proceso penal. La tabla 9 nos hablaba también sobre el proceso penal, la tabla 8 también, cuando decían que ya los romanos en aquella época, en el siglo 5 antes de Cristo, ya habían hecho una distinción entre dolo y culpa para diferenciar los delitos dolosos de los delitos culposos, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que el dolo era el artificio, el engaño, la maquinación empleada por una persona para cometer un delito, ¿no? Era un delito querido y buscado por el ofensor o por el delincuente o por el actor o por el agresor, y entonces era sancionado más gravemente que el delito culposo. La culpa era una conducta reprochable del hombre en la que incurría por negligencia, irresponsabilidad, falta de previsión o falta de diligencia, o negligencia extrema, ¿no es cierto? Era sancionada menos rigurosamente que el delito doloso. Entonces, estas distinciones ya desde el siglo V han ido alimentando, pues, al derecho moderno, que ha tomado como bases sus principios fundamentales, y hoy en día tenemos procesos, la teoría del proceso civil, del proceso penal, y existen muchos abogados procesalistas muy conocedores de la teoría del proceso. Entonces, vamos a seguir estudiando, mis queridos estudiantes, la teoría del proceso. Vamos a quedar hoy en la página 540 de nuestro texto, en la cual hemos hablado de la historia y desenvolvimiento de estos sistemas procesales. Y yo les ruego que ustedes vayan leyendo para tener una mejor comprensión y vayamos siempre buscando aquel conocimiento significativo de lo que es un derecho procesal. ¿Qué se entiende por derecho procesal? ¿Qué se entiende por proceso? ¿Qué se entiende por instancia? ¿Qué es la etapa in iure? ¿Qué es la etapa apud judicem? ¿Qué es el procedimiento de las acciones de la ley? ¿Qué es el procedimiento formulario u ordinario? ¿Qué es el procedimiento extraordinario? Etcétera. De lo que vamos a hacer también un diccionario jurídico, ¿no? Entonces, los voy a dejar en este punto. Vamos a retomar la clase el día jueves, y espero que para el día jueves ustedes ya hayan leído aquellos conceptos básicos de jurisdicción, proceso, contención, jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria, jurisdicción administrativa, jurisdicción judicial, hayan estudiado también el concepto de competencia, jurisdicción, hayan estudiado el concepto de jus invocatio, llamada a juicio, legis per sacramentum, jus judicata, etcétera. Son terminologías que tenemos que ir estudiando para comprender estos temas, mis queridos estudiantes. No es a la primera que ustedes van a comprender. Yo sé que en estos momentos tienen mucha duda, pero para ello les estoy dando el tiempo necesario para que ustedes lean, repasen, ¿no? Entonces vamos a comprender el lenguaje que estamos hablando. Muchísimas gracias. El día de hoy ha concluido la clase y espero que después de esto, antes de ir a dormirse, puedan ustedes dar una leída más a este tema, ir al diccionario jurídico y profundizar el estudio del tema de la defensa procesal de los derechos. Muchísimas gracias, mis queridos estudiantes. Muy buenas noches.